los elementos finitos y las diferencias finitas para el análisis de estabilidad de taludes. Métodos numéricos. Métodos numéricos que se utilizan para el análisis de estabilidad de taludes. El método FEM, método de elementos finitos no lineales. Elementos finitos. FDM, método de diferencias finitas. Diferencias finitas. Método de Lagrange. BEM, método de elementos de borde. Y DEM, método de elementos discretos. Elementos finitos, diferencias finitas, elementos de borde, elementos discretos. Métodos numéricos para el análisis de estabilidad de taludes. Cada método funciona de manera diferente y tiene diferente utilidad. El más utilizado de todos estos métodos numéricos es el método de elementos finitos. Se aplica a taludes que se consideran como masas continuas sin bloques. Muy útil para trabajar mantos de suelo. El método de diferencias finitas se utiliza para modelar roca con alto grado de fracturación. El método de elementos discretos se aplica para analizar inclinación, movimiento de bloques de roca. Y el método de elementos de borde se utiliza para estudiar problemas de propagación de grietas en el suelo o en la roca. Métodos numéricos. Cada método tiene una utilidad específica. El más utilizado, el método de elementos finitos. El método de elementos finitos divide la masa del suelo en unidades discretas, que se llaman elementos finitos, cuadrangulares, triangulares. Estos elementos se interconectan entre sí, unos a otros, en sus nodos y en sus bordes. El método de elementos finitos, típicamente formula desplazamientos, o sea, tiene en cuenta las deformaciones, esfuerzos y desplazamientos. ¿En dónde? En cada uno de los nodos. Los elementos pueden ser triangulares, pueden ser cuadriláteros, pueden ser de primer orden, solamente hay nodos en las esquinas de los triángulos cuadriláteros, o pueden ser de segundo orden, elementos en la mitad de cada uno de sus bordes. Dividimos la masa en elementos. Como se observa en este diagrama. Elementos con una escala, con una precisión que nosotros mismos determinamos. Dividir la masa de suelo en elementos. Y se le asignan propiedades a cada manto de suelo. Modo de elasticidad, relación de Poisson, densidad, ángulo de fricción, cohesión, peso unitario y coeficientes de dilatancia. Modo de elasticidad, relación de Poisson, densidad, ángulo de fricción, peso unitario, coeficiente
de dilatancia de cada uno de los mantos de material. Se requiere, en el caso de rocas, elasticidad, relación de Poisson, densidad, resistencia al cortante de las rocas y las juntas, comportamiento de las juntas y en todos los casos, presión de agua. Suelo o roca. Se elabora el modelo. Se dividen las masas de suelo. El manto 1, manto 2, manto 3, manto 4 y cada manto con sus elementos finitos. Y cada manto tiene propiedades específicas, especialmente las propiedades esfuerzo de formación. ¿Y cómo funciona? Se arma el modelo. Si es un corte, por ejemplo, de un talud, se tiene el modelo antes del corte y después del corte. Y el modelo nos da los desplazamientos, las deformaciones y los esfuerzos. O sea, podemos elaborar en el modelo de elementos finitos un plano o mapa de esfuerzos y un plano o mapa de desplazamiento. Importante el tema de que los elementos finitos, el método de elementos finitos, permite calcular desplazamientos, adicionalmente a factores de seguridad. ¿Cómo se evalúa el factor de seguridad? Ugai desarrolló un método para calcular el factor de seguridad utilizando el criterio de Mohr-Coulomb por medio de elementos finitos. El factor de seguridad, ¿cómo se calcula? Se calcula reduciendo los parámetros de resistencia, o sea, reduciendo la cohesión y la fricción. En tal forma que a medida que usted va haciendo más pequeña la cohesión, más pequeña la fricción en el modelo, se va formando una superficie de falla. Inicialmente la fuerza de gravedad se aplica en estado elástico para obtener la primera distribución de esfuerzos. Luego se va reduciendo la resistencia y se produce un esfuerzo residual en los elementos fallados. Entonces se tiene la resistencia residual del suelo, que es la resistencia reducida cuando generamos la falla. O sea, generamos la falla disminuyendo la cohesión y la fricción. O sea, se reducen los valores de fricción y de cohesión hasta que se genera la falla. Y el factor de reducción en el momento de la falla es el factor de seguridad. Y la superficie de falla es la superficie que da el modelo. O sea, solo muestra una superficie. La superficie de falla, de acuerdo al modelo, la de menor factor de seguridad. Entonces, ¿cómo funciona? Mantos de suelo, propiedades, cuadrículas de elementos y se reduce la cohesión y la fricción hasta generar la falla. De acuerdo a las propiedades de los materiales en 2, 3 mantos, usted puede generar diferentes tipos de falla, de acuerdo a las diferencias de resistencia entre un manto y otro manto. Y se obtiene el factor de seguridad, se obtiene la superficie de falla y se determinan los niveles de esfuerzos y los niveles de desplazamiento. O sea, una gran cantidad de información que no nos la dan los métodos de equilibrio límite. Y hay programas de software muy detallados, muy precisos. Existe en la literatura una gran cantidad de elementos de software, de programas de software. Los elementos finitos
Se utilizan para analizar diferentes tipos de falla, encontrar los efectos de los sistemas de estabilización, cuál es el efecto de colocar anclajes, cuál es el efecto al realizar la excavación, utilizando un programa de software. Puede ser Geostruct, Praxis, Geocinco, FLAC. Se trabaja con un determinado modelo de software de elementos finitos. Se puede hacer análisis de estabilidad 2D, que es lo más frecuente, y eventualmente calcular factores de seguridad 3D, utilizando un software para el análisis de elementos finitos 3D. O sea, analizamos los taludes con elementos finitos, 2D, 3D, calculamos esfuerzos, deformaciones, superficie de falla potencial y factor de seguridad. Igualmente, los elementos finitos pueden utilizarse para analizar pilotes, para analizar cimentaciones, para analizar esfuerzo, deformación, o sea, comportamiento elástico de los suelos, de las cimentaciones, de los taludes. Modelación con elementos finitos, muy utilizado. Y está el método de diferencias finitas. En el método de diferencias finitas, los materiales son representados por zonas de materiales para formar una malla de acuerdo a la geometría. Y se seleccionan una variedad de relaciones esfuerzo de formación. O sea, muy importante tener las relaciones esfuerzo de formación. El método se basa en el esquema de cálculo de Lagrange, el cual permite modelar deformaciones de gran escala y el colapso de los materiales. El método de diferencias finitas se utiliza principalmente para analizar taludes en roca con alto grado de fracturación. Método de diferencias finitas. Zonas y relaciones esfuerzo de formación. Entonces, el talud se divide en masas y cada masa se discretiza internamente con diferentes relaciones de esfuerzo de formación. El modelo, la discretización y luego el modelo nos dice cómo ocurre la falla. Falla en el método de diferencias finitas. O sea, el esquema general de análisis consiste en el reequilibrio del sistema y el estudio de las condiciones en que se presenta el falla. Método de diferencias finitas. Por ejemplo, se utiliza con frecuencia en excavaciones en roca. Se analizan los mantos, se discretiza, se incluyen las relaciones de esfuerzo de formación, se va realizando la excavación y analizamos la falla o cómo se comporta el talud a medida que se va haciendo la excavación. En este caso, por ejemplo, con dos superficies de falla, con dos líneas de falla. Analizar métodos numéricos, métodos de elementos finitos, métodos de diferencias finitas. Muy utilizados especialmente el método de elementos finitos.
Muchas gracias.